poco se asustó el campeón de Europa, al menos un poquito, por unos minutos, por unos segundos. ¿Quién lo hubiera dicho? El gol más rápido de la historia de esta competencia lo metió Albania, una selección que solo había jugado en 2016, le había perdido en fase de grupos, arrancaba a los 22 segundos ganándole al vigente campeón. Una cosa increíble y hasta ahora, solo por ese arranque, mi partido favorito. Pero de todas formas, si bien Albania demostró que puede pegar, que no es inofensivo, también demostró que posiblemente es uno de los peores equipos de esta competencia. Porque su manera de defenderse, su incapacidad para atacar y todo lo que pasó después de los primeros 5 minutos del partido fue una también demostración, como fue la de actitud y talento en ciertos aspectos, también fue la de deficiencias y falta de talento en otros. Italia hizo la tarea y si bien estuvo bastante cerca de terminar llevándose en vez de una victoria un empate, y quizás se puede criticar muchas cosas de la Azzurra, también hay que pensar que creo que por lo que pasó en las clasificatorias al Mundial 2022, no hay tantas expectativas en este caso. Es una selección que sí podemos tomarla como una de las candidatas, pero quizás no tanto como si fueran otras de las que sí están bien posicionadas. Por tanto, mientras gane, me parece que en este caso no hay tantas expectativas, o al menos la vara no está tan alta como en otros casos. Así que, sin más preámbulos, analizamos Italia 2, Albania 1. El último partido de hoy y el segundo partido del grupo B. Lateral para Italia. El partido estaba en sus primeros suspiros de vida, estaban haciendo, y Di Marco tuvo una decisión completamente normal. Tirar la pelota al área para asistir de manera segura a su central y de ahí en más salir jugando. El error fue que se quedó corto, tuvo una mala ejecución y no llegó a divisar a un forastero albanés que se encontraba en las fauces de esa zona dominada por Donnarumma. Después de un control preciso anticipándose, Ramani tuvo un sutil toque para quitarse de encima a su marcador y después un potente remate contrastado con su primera intervención para, pese a que Donnarumma estaba bien parado, que la pelota le roce su cabeza como una bala de cañón metiéndose por arriba, estallando las almas de los albaneses que estaban ahí, como si realmente lo de Di Marco fuera un regalo para un equipo que no está acostumbrado a tener grandes noches y que encima se jugaba a la vida contra el campeón. Obvio, hay más error que virtud. De no ser por una ejecución tan pésima, posiblemente Albania nunca hubiese metido ningún gol. Pero lo del 10 albanés fue muy meritorio. La concentración, la velocidad de piernas para interceptar la pelota, el primer control y el remate con un arquero tan bueno como Donnarumma y encima bien posicionado. Todo en cuestión de segundos y realmente mostrando una frialdad digna de un gran jugador en un momento en el que los jugadores italianos no estaban tan concentrados. Los albaneses estaban pensando en matar o morir. Ahora, se notó que Ramani era el mejor. No solamente por ese gol, sino por las conducciones, por la visión de juego, por la velocidad, por cómo hacía jugar a su equipo. Voy a tirar esto en este punto, pero posiblemente lo terminemos de desarrollar un poco más adelante. Pero da la sensación de que el 10 tenía un nivel un poquito por encima de todos los demás. No por desmeritarlos, porque todos tuvieron sus destellos. Y quiero aclarar que para mí Albania tiene una selección relativamente buena en comparación a muchas otras con las que podemos encontrarnos en Europa. Pero había tramos en los que sentía que si todos jugaran como él en cuanto a su calidad de juego, sin importar la posición, Albania realmente sería muchísimo mejor. Quizás él tenía jugadas en las de que aportaba dinamismo al juego, pero después sus compañeros tenían teniendo malas ejecuciones o tomaban malas decisiones, no aprovechando sus virtudes y justamente no haciendo lo que tienen que hacer, que es explotándolo. El partido arrancaba de manera sorpresiva, con un susto para todos, incluyendo a los italianos. Pero, ¿qué hicieron los campeones de Europa? Reaccionar, como lo tiene que hacer un equipo grande. Y lo hizo, un primer tiempo delicioso, tanto como para compararlo con el de Alemania, el de España o el de Suiza. Un juego magnífico y en el que si no metió una goleada fue por quizás una falta de efectividad, por las atajadas de Stracoya y por nada más. Porque en cuanto a generación de juego, la tuvo y muchísimo. Pese a que tenía una desventaja con respecto a los demás países, y es que arrancó perdiendo. Cosa que psicológicamente te puede jugar en contra y que quizás te pones nervioso y también puede hacer que hasta te metan el segundo. Pero nada que ver. Por ejemplo, Di Marco, que fue el que cometió el error, y a veces puede pasar de que eso termine determinando en, bueno, jugar mal. No, jugó bien. Todo el resto del partido no cometió tantos errores
en lo defensivo y en lo ofensivo fue súper importante, porque muchas veces tras recibir cambios de frente tenía controles hacia adelante magníficos para favorecer a su propia conducción y penetrar en el área, tiró buenos centros, tuvo buenos controles, hasta termina haciendo una especie de asistencia en el segundo gol de Varela, que es cuando el partido se termina de dar vuelta, que por cierto, lo hizo en menos de 15 minutos, cosa que es admirable porque en un contexto tan distinto al que uno se imaginaba, se sobrepusieron de manera totalmente rápida. Ahí está lo curioso, que si en 15 minutos metieron 2 goles, ¿cómo es posible que después en todo lo que quedaba no metieron más? Y que quizás esa es la principal crítica que le vamos a hacer a Italia. Pero pausa, vamos a esperar para hacerla, porque hay que hablar de muchas cosas, porque Italia tuvo tantas joyitas y tantas cosas para destacar, que empezar hablando sobre que no fue efectivo sería realmente una pérdida de tiempo, o al menos una mala distribución de las cosas que estamos hablando. Bastoni y Calafiori fueron centrales súper útiles para un juego de posesión en el que el principal objetivo era superar a un rival que estaba súper replegado y que por tanto la superioridad numérica y la gran cantidad de piernas podrían imposibilitar que ejecutes buenos pases o que termines teniendo tiros cómodos. Pero, por ejemplo, teniendo a Jorginho, Bastoni, Calafiori, Varela, jugadores que distribuyeron de manera muy precisa, ya tenés un problema menos, que quiere decir que pérdidas en zonas demasiado cercanas a tu propio arco no vas a tener, o al menos las vas a tener quizás, pero de parte de esos jugadores cuando realizan pases muy hacia adelante, obligando al Albania a recorrer grandes cantidades de kilómetros, iba a decir, de metros, cuando tenga que contraatacar. Calafiori hizo un partido increíble. El hombre de Bolonia tenía conducciones hacia adelante como si fuera un mediocampista más, porque no la perdía, porque gambeteaba bien y porque, claro, al aparecer en un lugar que no se suele aparecer un central, genera una especie de superioridad numérica que anula la que tenían los defensores, obligando a modificar marcas, obligando a dejarlo libre a él y o también, bueno, terminando cambiando de marca para marcarlo a él y liberando a otro jugador que quizás es más peligroso. Ese detallito de Calafiori es uno de los que vamos a mencionar de todos los jugadores que fueron muy meritorios porque no hubo uno que dé la sensación de que estaba de más. Fratesi, por ejemplo, que sería un jugador rápido que en un partido como este puede estar un poco incómodo porque no hay tantos espacios, se retrasaba muchísimo. Y tenía pequeños toques hacia atrás que muchas veces servían para potenciar un dinamismo, una velocidad de pase. Pero también, del segundo tiempo, cuando el partido ya estaba en victoria, muchas veces había aprovechado su velocidad y fue uno de los mejores jugadores del partido. Muchas intervenciones y muchas chances las que quizás él no la pudo definir bien, pero había mucho mérito. Incluso hay una que es la taja Stracoya que había definido excelente y que por esto no termina siendo el 3-1. Varela fue deleitante. Un partido ultra preciso, con cambios de frente de 3 dedos, con pases en profundidad, con un gol desde fuera del área. Todo lo que hacía lo hacía de manera mágica y fue también uno de los mejores jugadores hasta ahora que he visto en esta Euro y se afianza como la figura que es de su equipo y uno de los jugadores en mejor momento de parte de la nacionalidad italiana. Manejaba los hilos del juego y si de por sí Albania estaba hiper replegado y es difícil, obviamente si hay un jugador como él que juega bien, habla muy bien de él. Porque ¿cómo hacés para poder vos, con un equipo completamente replegado, hacer bien tu juego siendo perfecto? Haciendo cada cosa de manera tan precisa y tan favorable para tus compañeros, que pese a que haya todo un contexto que no está tan favorable, no importa. Después tenías a Chiesa. Chiesa por banda cada vez que la recibía volvía loco a su lateral. Tenía una capacidad de regate total, estaba rapidísimo, se metía para adentro, se metía para afuera, tiraba centros peligrosos y venenosos, tenía remates al arco, un arma muy buena. Y también Pellegrini, que Pellegrini quizás no fue nada comparable con Chiesa, pero también tuvo momentos en los que se retrasaba, como lo hacía Fratelli, pero en vez de hacer esos toques hacia atrás, tenía retrasos, se volteaba, quedaba de frente, ya libre porque era un desmarque hacia atrás en un principio, y potenciaba el juego colectivo. Cuando de repente Italia no encontraba los pases correctos para avanzar, Pellegrini se retrasaba para que cuando una vez que quede de frente haya un mediocampista más. Y ahí empezar a conducir o a pasar un recurso de tener superior numérica en lugares que quizás el rival no se espera, que ayudó mucho a Italia. Italia era dinámico, Italia tenía capacidad de desborde, Italia tenía capacidad de generar tiros al arco, tenía buenas combinaciones rápidas con paredes o con triangulaciones o con pases en profundidad, tenía desmarques. Estaba Escamar, que jugó con puro criterio, con pocas intervenciones en cuanto a toques, pero al mismo tiempo muy criteriosa, haciendo tacos, haciendo pequeños toques de pivot, teniendo jugadas en las que la pasa para el costado, beneficiando a un jugador que llega de frente. ¿Mereció meter algún gol o mereció estadísticamente tener alguna asistencia porque tuvo un partido súper colaborativo con sus compañeros? Ahora, todo esto Italia lo hizo el primer tiempo y tuvo un dominio total.
En este momento uno puede pensar, pero ¿qué pasó con Albania? Que había empezado ganando, que tenía todo a favor. Y la verdad que se lo terminaron comiendo poco a poco. Fue el típico partido en el que un equipo va aplastando como si fuera una masa que tiene que amasarse durante un tiempo hasta que se quede perfecta. Y quizás no es que la victoria, que sería hipotéticamente en este caso que se termine la masa, llega automáticamente. No es que llega por un golpe, por un knockout, sino que es más como una victoria de destrucción de a poco. Y así se fueron viendo las fragilidades que tenía Albania. Por ejemplo, por un lado, errores puntuales, que se vieron muchísimo. En la salida, con algunos despejes muy malos, que terminaban en laterales, en vez de terminar en contra de su equipo. Con unos momentos en los que Italia presionaba a Albania de muy mala manera y Albania no sabía qué hacer, intentaba seguir jugando y terminaba perdiendo la pelota de manera muy peligrosa, estando a esto de recibir un gol en una situación de esas. También teniendo ocasiones en las de que de repente un jugador que recupera la pelota y en vez de pasársela rápido a un central para que la reviente, intentaba gambetear y la terminaba perdiendo, como le pasó una vez a Seferi. Muchas ocasiones de ese estilo. Muchas ocasiones en las de que individualmente había un jugador que terminaba teniendo la culpa de una pérdida. Y una pérdida, no una pérdida que quizás, bueno, intentaste gambetearte saliéndote por la banda izquierda y casi metes un gol, pero la perdiste por comilón. No, una pérdida en zonas muy sensibles. Errores que quizás tienen que ver con tener confianza y con que para mí hay veces que son indicaciones de los técnicos de, bueno, intentalo. En este caso terminaron determinando que Albania tenga muy poco la pelota. Ahora, me pareció interesante y no lo vi tan malo el partido de Albania como posiblemente lo fue el de Escocia o el de Hungría. Creo que fue un partido interesante porque tenías a Ramadani y a Slami en el medio que tenían cierta movilidad, que tenían unas condiciones interesantes, que tuvieron apariciones por banda, que tuvieron cierta combinación entre ellos y que al menos cuando recuperaban daba la sensación de que algo podían hacer. Pero no estuvieron a la altura. Las introducciones que tuvieron buenas fueron muy escasas y por tanto quizás tenían una recuperación interesante, pero después no la combinaban con un buen pase, o tenían un buen pase, pero después el que la recibía no hacía nada y por tanto terminaba desperdiciado. O sea que faltó volumen en esas situaciones. Se mostró el talento, pero por lo general no apareció. Y si bien metiste un gol, dependías demasiado de una ocasión aislada para terminar marcando. Y contra unos centrales que estaban jugando un buen partido, era realmente difícil. Broja arriba no estuvo muy bien. Se notó que es físicamente fuerte, que puede luchar con los centrales, pero a la larga daba la sensación de que cuando la tenía no podía nunca pegarle, terminaba conduciendo mucho por cualquier lado y ya terminaba la jugada con todos los jugadores italianos ya recuperados. No funcionó para nada. Y después, Seferi y Asani no me terminaron de disgustar, pero por un lado hay un gran contraste, porque hasta Di Marco como lateral fue mejor, más veloz, más desequilibrante que los extremos puros que tiene Albania. Ni hablar de Chiesa. Pero más allá del contraste, considero que no terminaban decidiendo bien y también Italia estuvo bien en ese sentido. Marcaron bien, Di Lorenzo no se vio desbordado y por lo general cuando aparecían no terminaban tomando buenas decisiones. Y llegamos al punto que en un comienzo del video habíamos dicho que íbamos a volver, que es este punto en el que hablamos de Albania, Ramani y 10 más. Que estamos exagerando. Nunca voy a poner un título de ese estilo, sería sensacionalista a más no poder. Más allá de que obviamente no hay ningún albanés que le interese mi contenido en español y que tampoco nadie se va a ofender por eso. Pero me da la sensación de que Ramani tenía gran calidad y que, por ejemplo, había una contra, una recuperación interesante, una pérdida de Jorginho, de los centrales, que Italia tuvo. No es que no hubo chances en las que posiblemente Italia cometió errores que no pudieron ser capitalizados. Al contrario, existieron esas posibilidades, pero no fueron capitalizados. ¿Por qué? Porque no acompañaron bien a Ramani. Porque Ramani me da la sensación de que hacía bien las conducciones, manejaba las transiciones, asistía al compañero correcto, y el compañero quizás la perdía, que intentaba gambetear y no le salía, la contenía demasiado tiempo, no podía pasar y volvían todos, intentaba un tiro al arco desde re lejos, hacía un pase pero un pase hacia atrás, o sea, no favorecían el dinamismo que proponía el 10. Eso me pareció una cosa muy visible en una contra del segundo tiempo, pero en todo el partido pasó un poco eso. Así todo, Ramani no tuvo un gran encuentro. Fue un partido que, como cualquier encuentro en el que tenés poca posesión y sos un equipo que va perdiendo y que te están dominando, el 10, el 9, los extremos, hasta el medio, no se va a lucir mucho. Tampoco lo hicieron los centrales, porque, y yendo al último punto de Albania, no estuvieron para nada coordinados. Ahora vamos a hablar un poco del segundo tiempo, que tuvo una característica rara. Pero durante el primer tiempo, cuando Italia atacaba bien y tenía dinamismo, como ya dijimos, ¿no? Elogiamos mucho el encuentro de los campeones. Albania, había momentos en los que había un cambio de frente de Varela.
los jugadores de Albania como que retrocedían sin mirar a la pelota, o miraban a cualquier lado, o estaban como mal posicionados. Había un centro en el que no había nadie marcándolo, o el que marcaba no marcaba bien. O sea, entiendo que es difícil marcar a Chiesa, ¿no? Pero no puede ser que te pase todas las veces. Había como ciertas deficiencias en cómo sigo la marca, ¿no? Hay que bascular, hay que ir para este lado y para este lado, de izquierda a derecha, cuando el rival te mueve la pelota. Siempre había alguno que terminaba perdiéndose, había uno de Italia que quedaba libre. Como, bueno, faltas en cuanto a no estar del todo aceitado el equipo. Es raro para mí porque debería ser un equipo que esté acostumbrado a esto por ser un equipo no tan grande, ¿no? Tiene que defenderse muchas veces. Pero a la larga, en las eliminatorias de UEFA a veces te toca un grupo no tan difícil y tenés la posibilidad de jugar de manera más ofensiva. Y quizás no están acostumbrados a jugar contra selecciones más difíciles en partidos importantes. Porque aparte Albania no está en las primeras ediciones de la Nations, entonces tiene poco roce, digamos, el equipo. Y puede ser que haya sido por eso. Está desacostumbrado a enfrentarse en selecciones de tan alto nivel. Por lo que pasó en las eliminatorias y también por lo que pasó en la Nations. Es una de las explicaciones. Pero bueno, Albania demostró tener cierto talento en conducciones, en Ramani, en los mediocampistas, hasta en SimCity, en algunos pases largos, algunas intervenciones defensivas. Pero colectivamente estaba desorganizado, como digo, retrocedían mal, la línea de la opción la tiraban bien, agujeros en algunos pases que eran muy fáciles de ver para los mediocampistas italianos. Y así, en el primer tiempo merecieron perder por más de un gol. Merecieron perder por 2 o 3 para mí, seguramente. Ahora, el complemento aparece y parece que nadie quería jugar. Albania está un poco contento con eso, porque sabía de que posiblemente en los minutos finales iba a tener alguna posibilidad con los suplentes, que quizás alguno iba a estar más fresquito, alguna contra. Porque Albania no tuvo el dominio de la pelota nunca. O sea, lo tuvo por pequeños tramitos, pero quiero decir, como pasa en todos los partidos, pero nunca tuvo el dominio prolongado por varios minutos de manera corrida. Italia tuvo la pelota, la manejó muy lento, horizontalmente, dejó de ser dinámico, dejó de tener destellos. Y obviamente estoy hablando de manera general, porque algunos tuvo, ¿no? No es que no hizo nada más nadie. Pero nada que ver con el primer tiempo. Como que jugaron como a sabiendas de que iban a ganar. Y yo personalmente sentí lo mismo. Sentí que iban a ganar pase lo que pase porque la superioridad era tanta en el primer tiempo. Y los albaneses tenían tan pocos recursos, estaban teniendo tan poca ejecución positiva que yo sentía que Italia iba a ganar aunque esté un gol encima del otro. Pero me equivoqué. Porque al final Albania tuvo unas chances muy claras, como una que es a lo último del partido, de un pase largo de Jim City que termina definiendo, si no me equivoco, Groya. Y que pasa a esto. Y que la tapa el arquero, Naruma, y encima lo dieron corner. También tuvo pelotas paradas, ahí medio cercanas, que pueden haber terminado bastante bien. Y nada, Italia como que subestimó completamente el partido, jugó con mucha pasividad, cometió más errores que, reitero, Albania no pudo aprovechar, pero que ahí estuvieron. No intentó liquidarlo, pero tampoco fue inteligente, porque no es que no intentó liquidarlo y se quedó bien parado, cosa de que, bueno, está bien, te dejo jugar y te meto un gol de contra. No, siguió con el dominio de la pelota, cosa que me parece en cierto punto bien, porque el rival medio que se desespera sin poder tocarla, pero la manejó de manera pasiva. Entonces, por un lado, el rival puede seguir jugando a su juego natural, que era contraatacar. Por otro, el rival no está sufriendo y no tiene que correr tanto porque tu juego no le obliga, no le hace tener que correr tanto. Porque no estás teniendo tanta peligrosidad. Y por último, más importante, en esas jugadas en las de que tenían mucha pasividad, la tocaban, no es que lo hicieron perfecto. También tenían errores. Tenían pases malos, tenían malos controles. No millones, pero lo suficientes como para que Albania tenga algunas oportunidades como para empatarlo. No creo que haga lo mismo contra Croacia o contra España si van ganando. Supongo que no. Yo creo que de ese punto el relato de ESPN, que creo que era Clos y La Torre, subestimaron un poco como la mentalidad de los italianos, como diciendo, bueno, si lo hacen contra contra España, le van a empatar el partido, le van a ganar. Y sí, para mí también, posiblemente pase eso. El tema es que no es si contra España lo van a hacer porque va a haber otra tensión competitiva. España va a ofrecer otras cosas. Pero bueno, para mí sí es destacable que la pasividad, junto con un grupo de cosas que ya mencionamos, da la sensación de subestimar un poco al otro, la sensación de bajar el nivel de manera demasiado drástica de un punto a otro. Que nunca es bueno eso, porque no habla bien del equipo. ¿Es un partido? Sí. No sabemos si se va a repetir o no, si no se va a repetir, también. Pero es lo que tenemos para analizar. Y por tanto, lo dejamos como un registro que quede indeleble y que si después no vuelve a pasar, elogiamos porque decimos que supieron corregir lo que se equivocaron hoy. Y si se vuelve a repetir, vamos a volver a decir
¿Vieron? Acá había algo que tenía algo de importancia. No creo que tenga que ver con los jugadores individualmente, creo que tiene que ver con el contexto del partido. Pero es raro, porque ¿quién subestimaría a un rival de Eurocopa? Por algo está ahí. Tenés 3 partidos nomás, tampoco es que tenés tanto margen. Rarísimo. No, tampoco sé si lo subestimaron, porque es algo muy subjetivo la acción de subestimar. Pero hay muchas cosas que dan a entender algo así, como una relajación excesiva o como un juego que, en cuanto a las decisiones que tomaron, no fueron para nada comparados con el primer tiempo. Rarísimo. Y encima el técnico es un técnico que parece que es... Supongo que los habrá retado, porque cada vez se los empatan, y un empate hoy era un pésimo resultado por el contexto, ¿no? Porque si era un empate, pero Albania había jugado un partido increíble, bueno, lo entiendo, pero no es que Albania jugó muy bien. Albania tuvo un partido que rajuñó un poco, pegó, pero que no alcanzó, evidentemente. Me gustó igual, siento que se nota que es una selección que para lo que fue históricamente, siento que es bastante joven de todas formas, tiene una generación muy interesante. No es que es completamente mala como otras que están en las eliminatorias que sabes que le van a meter una goleada, pero este grupo a ver, la veo complicada. Aunque yo le pongo todavía una fichita de esperanza. Evidentemente, y cerramos con el repaso del grupo, ya teniendo el resultado de España, Italia y de Italia-Albania, quiero decir que veo bien tanto a Italia como a España. No creo que esté diciendo algo muy sorpresivo, pero es lo que creo. España goleó a una selección que era de rival directa, así que ya está casi clasificada. Italia todavía no tiene nada asegurado, porque si perdería contra España, cosa que puede pasar, y perdería contra Croacia, que también puede pasar, podría quedar fuera. Incluso se podría arrepentir de no meterle más goles a Albania cuando pudo hacerlo, cuando la diferencia de gol, si llegas a perder o terminar teniendo resultados un poco negativos, te puede ayudar para clasificarte como tercero o hasta como segundo. Hipotéticamente, si después te empatás con Croacia y Croacia le gana a Albania, pero Croacia le mete una goleada a Albania, puedes terminar no clasificándote por eso. En ese sentido, obvio que se beneficia de que le hayan metido 3 goles a Croacia, porque ya parte con una ventaja. Ahora, a nivel lucha por el primer lugar, corre con una desventaja, porque España, que goleó a un rival directo, hipotéticamente también podría golear a Albania. En cambio vos, que ya te metaste contra el más débil, no lo goleaste. Así que hay que ver si puedes ni siquiera ganarle a los demás. Veo igual que, a priori, mi pensamiento es que me imagino a España e Italia clasificándose. Ahora, el orden en que se clasifiquen hay que verlo. Capaz que termina clasificándose primero Italia, capaz que termina clasificando tercero Italia, pero no me imagino que se quede alguno afuera. O sea, que se quede alguno tercero sin clasificarse o cuarto. Lo que me intriga es lo que pueda pasar con Croacia. Así que veremos, capaz que Croacia termina clasificando segundo o capaz que termina clasificando tercero. Y se clasifican los 3 que se suponía que puedan clasificarse. Albania veremos. Yo siento que no veo muy probable que le gane a Croacia, tampoco a España. Veremos, todo puede pasar. Yo personalmente creo que ganen y que lleguen a los octavos de final, pero seguramente eso no suceda. Si ya estás acá, perdón que tenga que hacerlo un poquito más larga, pero te agradecería si te puedes suscribir porque me ayudaría un montón. Mi sueño es poder vivir de esto y cada suscriptor, la verdad que lo agradezco un montón y me pone muy, pero muy feliz. Ahora, también si querés comentar o darle un like, también me sirve. Cualquier intervención está más que bienvenida. Y bueno, nada, quiero decirte que si lo haces, te amo. Y bueno, nada, hasta acá llegamos. Nos vemos en los partidos de mañana que arrancamos tempranito con Polonia, Países Bajos, si no me equivoco. Que ya arrancamos con un partido. No, la jornada de mañana